Ella quería amor, quería seguridad, quería la vida que creía merecer aunque tuviera que manipular para conseguirla. Pero en la segunda semana de su matrimonio, su nuevo esposo se topó con una verdad tan humillante, tan íntima, tan permanente, que destrozó todo lo que él creía que podía construir con ella. Un tatuaje, pero no cualquier tatuaje. Un corazón dibujado sobre su pecho y otro cerca de su parte más privada, ambos con las mismas iniciales crípticas, HB. Él pensó que significaba latido del corazón, pero cuando su teléfono sonó y él vio un mensaje que lo sacudió hasta el alma, todo cambió. 48 horas después de eso, solo una persona salió de esa casa con vida. Gracias a todos mis espectadores y suscriptores por su apoyo. Manténganse atentos para actualizaciones diarias de True Crime. No olviden suscribirse. Leslie Pope tenía 34 años cuando se dio cuenta de que toda su estrategia se estaba derrumbando. Durante 7 años había estado con Henry Brandon. 7 años de su vida girando alrededor de un hombre que le hacía sentir cosas que nunca antes había sentido. No era solo amor, era algo más profundo. Algo que la hacía revisar el teléfono cada 5 minutos esperando sus mensajes, algo que la hacía cancelar planes con amigas solo para estar disponible cuando él llamaba. Henry era obrero de la construcción. Se despertaba a las 5 de la mañana, trabajaba turnos de 12 horas y volvía a casa agotado. No ganaba mucho dinero. No podía comprarle las cosas que ella quería. No podía llevarla a restaurantes caros ni sorprenderla con bolsos de diseñador. Pero al principio nada de eso le importaba a Leslie. Lo que importaba era la forma en que él la miraba, la forma en que se reía de sus chistes, la forma en que la hacía sentir como si fuera la única mujer en el mundo cuando estaban juntos. Henry tenía una energía especial seguro, pero no arrogante. Fuerte, pero no controlador. Era exactamente el tipo de hombre con el que Leslie creía que pasaría el resto de su vida. Y el sexo. El sexo era increíble. Henry sabía exactamente lo que hacía. No era brusco, pero tampoco era suave. Prestaba atención a lo que a ella le gustaba. La hacía sentirse deseada de una manera que nadie más lo había hecho. Después de 7 años, esa química nunca se apagó. Cada vez que estaban juntos, se sentía eléctrico. Leslie estaba obsesionada con él por completo, totalmente. Una obsesión que la llevaba a reorganizar toda su vida alrededor del horario de él. Una obsesión que la hacía ignorar señales de alerta porque no podía imaginarse la vida sin Henry. Pero Henry nunca le propuso matrimonio. Y eso se convirtió en un problema porque mientras Leslie estaba obsesionada con Henry, también estaba obsesionada con otra cosa, el estilo de vida que quería. La vida que veía que otras mujeres vivían en redes sociales. Ropa de diseñador. Cenas caras, vacaciones de lujo, todo lo que Henry no podía permitirse darle. Así que Leslie encontró otra forma de conseguirlo. Empezó a ver a otros hombres a escondidas. No por relaciones, sino por dinero. Los conocía por aplicaciones, salía con ellos, dejaba que le compraran cosas. A veces iba más allá de eso. A veces era solo cuestión de supervivencia. Ella se repetía que no significaba nada, que era solo negocio. Pero para Henry no lo era, al menos no al principio. Sin embargo, a los 3 años de relación, él se enteró. Una noche, Leslie llegó a casa con una pulsera que Henry nunca había visto antes. Una pulsera de oro que se veía cara, demasiado cara, como para que ella pudiera comprarla por su cuenta. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó Henry. Leslie mintió. Me la regaló una amiga. Henry no le creyó. Empezó a fijarse más. Notó zapatos nuevos, bolsos nuevos, perfume nuevo, cosas que Leslie no podía pagar, cosas que él definitivamente no le había comprado. Una noche, mientras ella estaba en la ducha, Henry revisó su teléfono. Encontró los mensajes, las fotos, los arreglos. Cuando Leslie salió del baño, Henry estaba sentado al borde de la cama sosteniendo su teléfono. ¿Quién es Martins?, preguntó Henry. Leslie se quedó helada. Un amigo. Un amigo que te manda dinero. Un amigo con el que te reúnes en hoteles. Leslie intentó explicar. Le dijo a Henry que no era lo que parecía. Dijo que solo estaba intentando ganar dinero extra. Dijo que no significaba nada.
que no se estaba acostando con esos hombres que solo dejaba que le compraran cosas. Henry no le creyó, pero tampoco la dejó. Le dijo que si volvía a pasar se acababa. Leslie prometió que no volvería a hacerlo. Pero lo hizo. 6 meses después Henry la atrapó otra vez. Otro hombre, la misma situación. Esta vez Leslie se derrumbó llorando. Admitió la verdad. Le dijo a Henry que había estado acostándose con hombres por dinero porque quería cosas que él no podía darle. Dijo que tenía gustos caros. Le gustaban las cosas bonitas y no quería esperar años para tenerlas. Henry se puso furioso. Pero también la amaba. Así que le dio otra oportunidad. Esta es la última vez, dijo. Si te atrapo otra vez, se acabó. No me importa cuánto te ame. Leslie prometió que se detendría. Y por un tiempo lo hizo. Pero un año después volvió a pasar. Esta vez Henry se enteró por un amigo en común. Alguien había visto a Leslie en un restaurante con un hombre que no era Henry, tomados de la mano besándose. Cuando Henry la enfrentó, Leslie ni siquiera intentó mentir. Solo lloró y le rogó que no la dejara. Voy a cambiar, dijo. Lo prometo, voy a cambiar. Voy a parar. Nunca volverá a pasar. Henry la miró y dijo algo que le rompió el corazón. Creo que vas a parar, pero no creo que vayas a cambiar. Esa noche Henry no terminó con ella, pero algo se movió por dentro. Henry dejó de hablar del futuro. Dejó de hacer planes a largo plazo. Dejó de hablar de matrimonio por completo. Leslie lo notó y eso la aterrorizó. Tenía 34 años. Todas sus amigas se estaban comprometiendo, casando, formando familias. Y ella estaba atrapada con un hombre que ya no quería comprometerse con ella. Así que Leslie empezó a pensar. Necesitaba hacer algo grande, algo que le demostrara a Henry que iba en serio con él, algo que lo hiciera verla como material de esposa. Pensó en quedarse embarazada. Pero Henry siempre insistía en protección cuando eran íntimos. Siempre. No estaba dispuesto a correr ningún riesgo. Pensó en comportarse como una esposa, cocinar para él, limpiar, cuidarlo como lo haría una mujer casada, pero Henry cortó eso de inmediato. Yo puedo ocuparme de mis propias necesidades, le dijo. No necesito que hagas eso. Leslie se sentía atrapada. Nada de lo que hacía parecía funcionar. Henry la amaba, pero no quería casarse con ella. Y en el fondo ella sabía por qué. Él nunca la había perdonado por las infidelidades. Nunca había olvidado lo que ella había hecho. Y aunque seguía con ella algo dentro de él, ya había decidido que no era la mujer con la que se casaría. Leslie no podía aceptar eso. Una noche, mientras navegaba por una plataforma de streaming buscando algo para ver, se topó con un drama romántico sobre una mujer en una relación complicada. La mujer amaba a un hombre que no quería comprometerse, así que empezó a salir públicamente con otro. Se aseguró de que su verdadero novio la viera con ese otro hombre. Lo puso celoso y funcionó. El novio entró en pánico, se dio cuenta de lo que estaba a punto de perder y le propuso matrimonio. Leslie vio esa película 3 veces. Empezó a fantasear con la idea. ¿Y si hacía lo mismo? ¿Y si empezaba a salir con otra persona? No de verdad, solo para aparentar. Solo para hacerle ver a Henry que estaba a punto de perderla. Tal vez si Henry la veía con otro hombre entraría en pánico. Tal vez se daría cuenta de que ella iba en serio con seguir adelante. Tal vez por fin le propondría matrimonio. Cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. Ella no quería dejar a Henry de verdad. Solo quería asustarlo para que se casara con ella. Y si para eso tenía que usar a otro hombre como peón, que así fuera. Fue entonces cuando Leslie Pope tomó la decisión que acabaría destruyendo 3 vidas. Iba a encontrar a otra persona con quien salir. Alguien que pusiera celoso a Henry. Alguien que lo obligara a reaccionar. Solo necesitaba encontrar al hombre adecuado. Leslie no tuvo que buscar muy lejos para encontrar a su objetivo. Conoció a Smith Monroe a través de un conocido en común en un evento comunitario. Él estaba de pie solo cerca de la mesa de comida, viéndose incómodo en una sala llena de gente. Smith tenía 43 años. Era dueño de un negocio exitoso de administración de propiedades.
Vestía bien, era educado y lo más importante, estaba solo. Leslie lo observó un rato antes de acercarse. Podía notar que no estaba acostumbrado a situaciones sociales como esa. Revisaba su teléfono constantemente. No hablaba con nadie a menos que se dirigieran a él primero. Parecía alguien que agradecería recibir atención. Perfecto. Leslie se acercó y comenzó una conversación. Sonrió. Se rió de sus chistes. Le tocó el brazo cuando dijo algo gracioso y observó cómo el rostro de Smith se iluminaba. Fue casi demasiado fácil. En menos de 20 minutos, Smith estaba completamente enganchado. Le pidió su número. Ella se lo dio. Al día siguiente, él le escribió para preguntarle si quería ir a tomar café. Leslie dijo que sí. Su primera cita fue incómoda. Smith estaba nervioso. Hablaba demasiado. Se disculpaba por hablar demasiado. Derramó su café y también se disculpó por eso. Pero a Leslie no le importaba. No estaba allí porque le gustara a él. Estaba allí porque Henry necesitaba verla con otra persona. Después de esa cita para tomar café, Leslie publicó una foto en redes sociales. Nada obvio, solo una imagen de 2 tazas de café sobre una mesa con la frase «Buena compañía». Sabía que Henry la vería. Seguían siendo amigos en redes sociales. Y sabía que él se preguntaría con quién estaba. Pero Henry no reaccionó. No comentó, no escribió, no hizo nada. Así que Leslie salió con Smith por segunda vez. Esta vez se aseguró de publicar una foto de ambos juntos, sonriendo parados muy cerca. Aún así, Henry no reaccionó. Smith, en cambio, se estaba enamorando rápidamente. Nunca antes una mujer como Leslie había mostrado interés en él. No era especialmente atractivo. Había sido rechazado más veces de las que podía contar. Había pasado la mayor parte de su vida adulta, solo convencido de que el matrimonio simplemente no estaba destinado para él. Pero ahora tenía a esta mujer hermosa, riéndose de sus chistes, enviándole mensajes de buenos días, pidiéndole verlo de nuevo. Smith no podía creer su suerte. Para la tercera cita, Smith ya estaba pensando a largo plazo. Ya se imaginaba cómo podría ser un futuro con Leslie. Mientras tanto, Leslie se estaba frustrando. Su plan no estaba funcionando. Henry no estaba celoso. No estaba entrando en pánico. No estaba reaccionando en absoluto. Así que decidió intensificar las cosas. Empezó a pasar más tiempo con Smith. Lo presentó a sus amigos. Dejó que le tomara la mano en público. Lo besó una vez solo para ver si Henry lo notaría. Henry lo notó, pero su reacción no fue la que Leslie esperaba. Una noche, Leslie recibió un mensaje de un amigo en común. Henry está preguntando por ti. Quiere saber quién es el tipo con el que has estado saliendo. El corazón de Leslie dio un salto. Estaba funcionando. Él se estaba dando cuenta. Estaba prestando atención. Ella respondió. ¿Qué le dijiste? Le dije que estás siguiendo adelante, que estás viendo a alguien en serio. Leslie sonrió. Eso era exactamente lo que quería. Pero el siguiente mensaje le hizo encogerse el estómago. Dijo, me alegro por ti. Dijo, ya era hora de que encontraras a alguien que pueda darte lo que quieres. Leslie miró su teléfono incrédula. Eso no era celos. Eso no era pánico. Eso era Henry dejándola ir. Esperó a que él le escribiera. Esperó a que la llamara. Esperó a que él apareciera en su puerta y le dijera que había cometido un error, pero eso nunca ocurrió. Una semana después, Leslie descubrió por qué. Henry había empezado a salir con otra persona, una mujer con la que trabajaba alguien que no le era infiel, alguien que no necesitaba dinero, regalos ni cosas caras, alguien que simplemente lo quería a él. Y 2 meses después de eso, Henry hizo algo que destrozó por completo a Leslie. Le propuso matrimonio a esa mujer. Leslie se enteró por las redes sociales. Vio las fotos, el anillo, la felicidad en el rostro de Henry. La mujer a la que había conocido por menos de un año. Estaba recibiendo todo por lo que Leslie había luchado durante 7 años. El plan de Leslie había salido mal de la peor manera posible. Apostó a poner celoso a Henry y en cambio lo empujó directamente a los brazos de otra mujer. Y ahora estaba atrapada con Smith Monroe,
Un hombre al que no amaba, un hombre al que solo había estado usando para manipular a otra persona. Pero Smith no lo sabía. Smith pensaba que Leslie se estaba enamorando de él de la misma forma en que él se estaba enamorando de ella. Creía que tenían algo real. Creía que ella era la mujer que había estado esperando toda su vida. Un mes después de que Leslie se enterara del compromiso de Henry Smith, la invitó a cenar a un restaurante caro. Estaba nervioso. Apenas podía comer. A mitad de la cena metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una pequeña caja de terciopelo. Leslie dijo: «Sé que no llevamos mucho tiempo juntos, pero nunca me he sentido así por nadie. Me haces feliz. Me haces sentir que importo y no quiero perderte». Abrió la caja. Dentro había un anillo de diamantes de $45,000, lo más caro que Smith había comprado en toda su vida. «¿Quieres casarte conmigo?». Leslie miró el anillo. Pensó en Henry. Pensó en la vida que había perdido. Pensó en el hecho de que no tenía un plan alternativo ni a dónde ir. Pensó en cuánto se odiaba a sí misma en ese momento. Y entonces dijo que sí, no porque amara a Smith, no porque quisiera casarse con él, sino porque Henry ya no estaba, y esa era la única opción que le quedaba. El rostro de Smith se iluminó. Se levantó y la abrazó. Estaba llorando. Estaba inmensamente feliz. Leslie lo abrazó de vuelta y no sintió absolutamente nada. Esa noche llegó a casa y le envió a Henry un último mensaje. «Me pidió matrimonio. Dije que sí. Ojalá hubieras sido tú». Henry vio el mensaje pero no respondió. 3 horas después la bloqueó en todas las plataformas. Y fue entonces cuando Leslie se dio cuenta de que lo había perdido todo, al hombre que amaba el futuro que quería, y ahora estaba atada a un hombre que nunca había querido en primer lugar. Pero había un problema más. El abogado de Smith insistió en un acuerdo prenupcial. Las condiciones eran claras. Si Leslie se divorciaba de Smith dentro del primer año de matrimonio, no recibiría nada ni un solo dólar. Después de un año tendría derecho al 10% de sus bienes por cada año que permanecieran casados. La amiga de Leslie, Sandra Dixon, le advirtió al respecto. «Amiga, ese prenupcial es una trampa», le dijo Sandra. «Si lo dejas en el primer año, te vas con las manos vacías». Leslie lo firmó de todos modos. No tenía elección. No tenía dinero propio, no tenía trabajo, no tenía un plan. Y Henry había dejado claro que no quería saber nada más de ella. Así que Leslie Pope se convirtió en Leslie Pope Monroe, en una pequeña ceremonia en el juzgado. El hermano de Smith, Paul, asistió aunque no parecía feliz. El socio comercial de Smith estuvo presente al igual que algunos de sus amigos. La madre de Leslie no fue. Le había dicho que estaba cometiendo un error. Le había dicho que no se casara con un hombre al que no amaba. Pero Leslie lo hizo de todos modos porque en su mente podía hacerlo funcionar. Podía aguantar un año. Podía fingir ser una esposa y luego divorciarse, tomar su parte y seguir con su vida. Lo que no se dio cuenta fue de que Smith Monroe realmente la amaba, y eso haría que todo fuera mucho peor. La primera semana de matrimonio fue peor de lo que Leslie esperaba. No hubo luna de miel. Smith tenía reuniones de negocios programadas que no podía cancelar. Así que en lugar de un viaje romántico, Leslie pasó su primera semana como mujer casada sentada en la casa de Smith, mirando su teléfono deseando estar en cualquier otro lugar. Smith intentó que las cosas funcionaran. De verdad lo intentó. Le compró flores. Hizo reservas para cenar. Trató de iniciar conversaciones sobre su futuro juntos. Le preguntó qué tipo de muebles quería, de qué color quería pintar el dormitorio, si quería tener un perro. Leslie respondía todo de manera vaga. No estaba pensando en muebles ni en colores. Estaba pensando en Henry y en cómo probablemente estaba de luna de miel en ese momento con su nueva esposa, en cómo esa vida debería haber sido la suya. Smith notó que ella estaba distante. Notó que apenas lo miraba cuando hablaban. Notó que pasaba horas en el teléfono enviando mensajes a alguien. Una noche durante la cena, Smith le preguntó al respecto. «Has estado mucho en el teléfono», dijo. «¿Todo bien?». «Sí», respondió Leslie sin levantar la vista. «Solo estoy escribiéndole a un amigo».
¿A qué amigo Leslie dudó? Solo alguien que conozco desde hace tiempo. Nos estamos poniendo al día. Smith no insistió. Quería darle espacio, quería ser comprensivo. Pero la verdad era que Leslie estaba escribiéndole a Henry. Había encontrado la forma de contactarlo a través de la cuenta de un amigo en común. Le enviaba mensajes diciéndole que lo extrañaba, que había cometido un error, que todavía lo amaba. Henry no respondía a la mayoría. Y cuando lo hacía, sus respuestas eran cortas y frías. Deja de contactarme. Estoy casado ahora. Sigue adelante. Déjame en paz o bloquearé este número también. Pero Leslie no podía parar. Ella estaba obsesionada con la idea de que si decía la frase correcta, si simplemente le recordaba lo que habían tenido, él cambiaría de opinión. Mientras tanto, Smith intentaba ser un buen esposo. Trataba de ser cariñoso, intentaba iniciar la intimidad. Pero cada vez que la tocaba, Leslie se apartaba. Estoy cansada, decía. O no esta noche, o no me siento bien. Smith no lo entendía. Pensaba que quizá ella estaba nerviosa, que tal vez necesitaba tiempo para adaptarse a estar casada. Así que le dio espacio. Pero su hermano Paul no era tan paciente. Paul Monroe nunca había simpatizado con Leslie. Desde el momento en que la conoció, algo no le cuadró. Ella no le preguntaba a Smith cómo le había ido el día. No se reía de sus chistes. Apenas lo miraba cuando hablaba. Paul llamó a Smith al tercer día de matrimonio. ¿Cómo va la vida de casado?, preguntó. Bien, respondió Smith, pero su voz no sonaba convincente. ¿Seguro? Solo se está adaptando, dijo Smith. Es un gran cambio para los dos. Paul no se lo creyó. Ella sigue escribiéndose con alguien llamado H. Vi cómo se le iluminó el teléfono cuando estábamos cenando la semana pasada. Es su prima, dijo Smith. Su prima Harmony. ¿Estás seguro? Smith ya no estaba seguro de nada, pero no quería admitirlo. No quería aceptar que tal vez Paul había tenido razón desde el principio. En el séptimo día de matrimonio algo cambió. Leslie entró a la sala donde Smith estaba viendo la televisión. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo. Smith bajó el volumen. «Claro. ¿Puedo hacerme un tatuaje?». Smith la miró confundido. «¿Un tatuaje?». «Sí», dijo Leslie. «Lo he estado pensando desde hace tiempo. Creo que me haría sentir más segura». A Smith no le gustaban los tatuajes. Nunca había entendido su atractivo, pero podía ver lo importante que era para ella y quería hacerla feliz. Quería darle algo que la ayudara a sentirse más cómoda en ese matrimonio. «Si es algo que realmente quieres», dijo Smith, «adelante». Leslie sonrió. Fue la primera sonrisa real que Smith había visto en ella desde la boda. «Gracias», dijo. Al día siguiente, Leslie fue a Ink and Soul Tattoo Parlor. Pasó allí 4 horas. Llevó una foto de unas iniciales escritas a mano. Fue muy específica con la ubicación, una en el pecho y otra cerca del área púbica. La tatuadora, una mujer llamada Giselle Hartman, pensó que la petición era extraña. «¿Estás segura de estas ubicaciones?», preguntó Giselle. «Son lugares bastante íntimos». «Estoy segura», respondió Leslie. A mitad de la sesión, Leslie sacó su teléfono e hizo una videollamada. Giselle intentó no prestar atención, pero no pudo evitar oír parte de la conversación. «Mira», dijo Leslie a la persona del otro lado. «Me los estoy haciendo ahora mismo». La persona dijo algo que Giselle no pudo escuchar. «No me importa que estés casado», dijo Leslie. «¿Crees que yo quería casarme con él? Yo te quería a ti». Giselle se sintió incómoda. Siguió trabajando, pero toda la situación le parecía mal. Cuando los tatuajes estuvieron terminados, Leslie pagó $800 en efectivo y se fue. Esa noche llegó a casa con una camiseta holgada. Smith estaba en la cocina preparando la cena. «¿Cómo te fue?», preguntó. «Bien», dijo Leslie. «Creo que te van a gustar». Bajó un poco la camiseta y le mostró el del pecho, un corazón con las iniciales HB en una caligrafía elegante. Smith lo miró fijamente. Algo no le cuadraba. El diseño era demasiado personal, demasiado íntimo. No parecía algo que alguien se hiciera por impulso. «¿Qué significa HB?», preguntó Smith. Leslie sonrió. «Heartbeat», dijo.
porque haces que mi corazón lata más rápido. Smith quiso creerle. Trató de convencerse de que era un gesto bonito, pero en el fondo algo no se sentía bien. ¿Puedo ver el otro?, preguntó. Está en un lugar privado, dijo Leslie. Te lo enseño luego. Nunca se lo enseñó. Se fue a dormir temprano esa noche y cerró la puerta del baño cuando se cambió. Smith pasó la noche despierto pensando en esos tatuajes en las iniciales, en la forma en que Leslie había sonreído al explicarle su significado. Quería creerle. Quería confiar en ella. Pero una pequeña voz en el fondo de su mente seguía susurrando que algo estaba muy, muy mal. 2 días después de que Leslie se hiciera los tatuajes, todo se vino abajo. Era martes 23 de febrero por la noche. Leslie estaba en el sofá viendo un partido de la NBA Orlando Magic contra Miami Heat. No estaba prestando mucha atención, solo estaba matando el tiempo. Smith estaba en la cocina limpiando después de cenar. En realidad no estaba limpiando. Solo estaba evitando otro silencio incómodo con su esposa. A las 9:47 p.m., el teléfono de Leslie se iluminó sobre la mesa de centro. Ella se había quedado dormida. El partido seguía de fondo, pero estaba completamente inconsciente. Smith miró el teléfono y vio la notificación en la pantalla. Pero algo más llamó su atención. Todavía extraño lo nuestro. Una notificación de mensaje que mostraba que había sido entregado. Smith se quedó paralizado. Henry Brandon. No Harmony. No una prima. Un hombre. Un hombre con el que su esposa se estaba escribiendo. El corazón de Smith empezó a latir con fuerza. Miró a Leslie. Seguía dormida. Su teléfono estaba ahí mismo. Sabía que estaba mal. Sabía que no debía hacerlo, pero también sabía que algo no estaba bien y necesitaba ver la verdad. Smith tomó el teléfono. Sus manos temblaban. Usó la huella de Leslie para desbloquearlo mientras ella dormía. Abrió Facebook Messenger y lo que vio lo destruyó. Meses de mensajes entre Leslie y Henry Brandon. Cientos de ellos. Páginas y páginas de conversaciones que confirmaban todos los miedos de Smith. Lo primero que vio fue una foto Leslie frente a un espejo en el estudio de tatuajes, con la camiseta bajada y el tatuaje recién hecho en el pecho, claramente visible. El texto decía: «Adivina de quién son las iniciales que llevaré para siempre». La respuesta de Henry fue clara. «Necesitas ayuda, Leslie. Esto es una locura. Estoy casado ahora. Detén esto». Leslie respondió: «Siempre seré tuya, incluso cuando esté en su cama». Smith sintió que no podía respirar. Siguió desplazándose. Más mensajes, más fotos, más confesiones. Leslie a Henry: «Solo estoy con él hasta que pueda divorciarme y quedarme con su dinero». Otro mensaje: «Cuando cumpla el año presento el divorcio y vuelvo contigo». La respuesta de Henry: «No te quiero, Leslie. Estoy casado. Soy feliz. Sigue adelante. Cambiarás de opinión. Siempre lo haces». Smith siguió leyendo. Mensajes de voz de Leslie, llorando, rogándole a Henry que la aceptara de vuelta. Fotos que le había enviado mensajes explícitos sobre cuánto lo extrañaba, cuánto deseaba que él hubiera sido con quien se casó. Y entonces Smith encontró el intercambio más reciente de hacía 2 días, justo después de que ella se hiciera los tatuajes. «Henry, deja de contactarme. Si no me dejas en paz, pediré una orden de restricción. Leslie, me hice estos tatuajes por ti. Marqué mi cuerpo por ti. Eso no significa nada. Henry, eso significa que estás obsesionado. Significa que necesitas terapia. Déjame en paz». Smith se sentó en el suelo de la sala con su esposa dormida a 1,5 metros de distancia, leyendo la prueba de que todo su matrimonio había sido una mentira. Ella no lo amaba. Nunca lo había amado. Lo había usado para intentar poner celoso a otro hombre. Y cuando eso no funcionó, se casó con él de todos modos para robarle. Y se había tatuado las iniciales de ese otro hombre en el cuerpo, en el pecho, en su parte más íntima, mientras llevaba el anillo de bodas de Smith. HB no significaba Heartbeat. Significaba Henry Brandon. Smith miró a Leslie dormida en el sofá.
Parecía tranquila, inocente, como si no hubiera destruido todo. Quiso despertarla, quiso gritarle, quiso preguntarle cómo había podido hacerle eso. Pero no confió en sí mismo. Estaba demasiado enojado, demasiado herido, demasiado roto. Así que tomó sus llaves y salió de la casa. Condujo hasta un hotel. Se registró. Se sentó en el borde de la cama y llamó a su hermano Paul. «Necesito que seas honesto conmigo», dijo Smith con la voz temblorosa. «¿Lo sabías?» «¿Saber qué?», preguntó Paul. «Sobre su ex, sobre todo». Paul guardó silencio por un largo momento. Sospechaba que algo no estaba bien, pero no tenía pruebas. «Pues ahora las tengo», dijo Smith. «Me ha mentido desde el principio. Se casó conmigo para robarme. Se tatuó el nombre de otro hombre en el cuerpo estando casada conmigo, y le ha estado diciendo que va a dejarme para volver con él». Paul no dijo nada durante unos segundos. Luego dijo lo único que tenía sentido. «Presenta el divorcio mañana. A primera hora». Smith asintió aunque Paul no podía verlo. «Eso es lo que voy a hacer». «Lo siento, hermano», dijo Paul. «De verdad». Smith colgó y se quedó en esa habitación de hotel hasta que salió el sol. No durmió. Solo pensó en los tatuajes, en las mentiras, en lo completamente que había sido usado. Para la mañana, Smith ya había tomado una decisión. No iba a ser el plan B de nadie. No iba a ser usado por dinero. Y definitivamente no iba a seguir casado con alguien que había marcado su cuerpo con las iniciales de otro hombre. A las 8 de la mañana, Smith fue directo a la oficina de su abogado. «Necesito presentar el divorcio», dijo. «Hoy». El abogado no hizo preguntas. Simplemente sacó los documentos. A las 6 de la tarde, Smith estaba de regreso en su casa con un sobre manila en la mano. Pensó que entregarle a su esposa los papeles del divorcio sería el peor momento de su vida. No tenía idea de que estaba a punto de empeorar mucho más. Smith entró por la puerta principal a las 8:15 p.m. Leslie estaba exactamente donde la había dejado la noche anterior en el sofá, viendo el mismo partido de baloncesto Magic contra Heat. Ella levantó la vista cuando él entró. «¿Dónde estuviste anoche?» «En un hotel», dijo Smith. Su voz era plana, vacía. «¿Por qué?» Smith no respondió de inmediato. Caminó hasta el sofá y dejó caer el sobre manila en su regazo. «¿Qué es esto?», preguntó Leslie. «Léelo». Leslie abrió el sobre lentamente. Su rostro palideció cuando vio las palabras en la parte superior de la primera página. «Petición de disolución del matrimonio». «Smith, ¿qué es esto?», dijo con la voz temblorosa. «¿Qué crees que es?», respondió Smith. «Me estoy divorciando de ti. ¿Por qué? ¿Qué hice?». Smith soltó una risa amarga y rota. «Te tatuaste el nombre de otro hombre en el cuerpo mientras estabas casada conmigo». Los ojos de Leslie se abrieron de par en par. «No sé de qué estás hablando». «Henry Brandon», dijo Smith. «HB, leí los mensajes, Leslie. Todos. Vi las fotos, lo sé todo». Leslie empezó a llorar de inmediato. «Smith, por favor, déjame explicarte». «¿Explicarme qué?», alzó la voz Smith. «¿Cómo te casaste conmigo para robarme? ¿Cómo planeas esperar un año, divorciarte y quedarte con la mitad de todo lo que tengo? ¿Cómo te tatuaste permanentemente las iniciales de otro hombre en el pecho y en tu parte más íntima mientras llevabas mi anillo de bodas?» Leslie sollozaba. «Cometí un error. Estaba confundida». «No estabas confundida», dijo Smith. «Me estabas usando, me mentiste. Me manipulaste y me humillaste. Puedo cambiar», suplicó Leslie. «Dame otra oportunidad, por favor». Smith negó con la cabeza. «El prenupcial dice que si nos divorciamos en el primer año no recibes nada. Ni $1. Te hice firmarlo porque sospechaba que ibas tras mi dinero. Solo que no me di cuenta de cuán en lo cierto estaba». Las lágrimas de Leslie se detuvieron. Su rostro cambió. La desesperación se transformó en algo más frío, más oscuro. «Así que eso es todo. Simplemente me estás echando. Tienes 48 horas para salir de esta casa», dijo Smith. «Después de eso, cambiaré las cerraduras». «¿Y a dónde se supone que vaya?» «Llama al hombre cuyo nombre llevas tatuado», dijo Smith.
A ver si te recibe. Smith se dio la vuelta y caminó hacia el dormitorio. Tomó una maleta y empezó a meter ropa. «No tengo a dónde ir», gritó Leslie detrás de él. «No tengo dinero, no tengo trabajo, no tengo nada». «Eso ya no es mi problema», dijo Smith sin mirarla. 20 minutos después Smith se había ido. No se despidió. No miró atrás. Simplemente se subió a su auto y condujo hasta la casa de su hermano. Leslie se quedó sola en esa casa con los papeles del divorcio sobre la mesa de centro y 48 horas para averiguar qué iba a hacer después. Primero intentó llamar a Henry. La llamada no entró. Luego llamó a su madre. «Mamá, necesito ayuda. Smith se está divorciando de mí. Necesito un lugar donde quedarme». La voz de su madre fue dura fría. «Te dije que no te casaras con él por su dinero. No tengo espacio para ti aquí, Leslie. Tú creaste este desastre. Arréglatela sola». La llamada se cortó. Leslie se quedó sentada en el sofá mirando los papeles del divorcio, dándose cuenta de lo terrible que era realmente su situación. Sin esposo, sin dinero, sin casa, sin futuro. Henry no la quería. Smith la estaba dejando. Su madre no iba a ayudarla. Tenía $300 en su cuenta bancaria y francamente no tenía a dónde ir. A las 11:28 p.m., llamó a la única persona que creía que podía entenderla, Sandra Dixon. Sandra contestó al tercer tono. «¿Qué pasa?» «Todo», dijo Leslie con la voz temblorosa. «Smith descubrió lo de Henry, los tatuajes, todo. Se está divorciando de mí». «Oh, no», dijo Sandra. «¿Qué vas a hacer?» «No lo sé. El prenupcial significa que no recibo nada. Tengo 48 horas para irme. No tengo dinero, no tengo a dónde ir». Hubo una pausa larga. Entonces, Sandra hizo una pregunta que lo cambió todo. «¿Cuánto recibirías si él muriera antes de que el divorcio se finalice?» Leslie se quedó paralizada. «¿Qué?» «Solo pregunto», dijo Sandra. «Si algo le pasara antes de que el divorcio se concretara, seguirías siendo su esposa. No heredarías todo». Leslie no respondió. Su mente daba vueltas. «¿Estás diciendo que...?» «No estoy diciendo nada», la interrumpió Sandra. «Solo estoy señalando que el momento importa. Eso es todo». La línea quedó en silencio. «Sigue hablando», dijo finalmente Leslie. Y Sandra lo hizo. Durante los siguientes 47 minutos, Sandra le explicó a Leslie qué pasaría si Smith muriera antes de que el divorcio se finalizara, cuánto heredaría Leslie, cómo funcionaría legalmente, cuáles serían sus opciones. Leslie nunca dijo «eso es una locura». Nunca dijo «yo nunca haría eso». Solo escuchó. Cuando la llamada terminó a las 12:15 a.m., Leslie se quedó sentada en la sala oscura mirando los papeles del divorcio. Pensó en Henry, en lo fácil que había seguido adelante, en cómo le había dado a otra mujer todo lo que Leslie había querido. Pensó en Smith, en cómo la había humillado, en cómo iba a echarla a la calle sin nada. Y tomó una decisión. Si Smith Monroe iba a quitarle todo ella, se lo quitaría todo primero. A las 4:17 p.m., Sandra llegó a la casa. No perdió tiempo. Entró llevando un pequeño maletín negro. Lo dejó sobre la encimera de la cocina sin decir una palabra. «Ábrelo», dijo Sandra. Leslie lo abrió. Dentro había un revólver calibre .38. Sus manos empezaron a temblar. «¿De dónde sacaste esto?» «Del novio de mi primo», dijo Sandra. «Se dedica a este tipo de cosas. Los números de serie están limados. No se puede rastrear». Leslie tomó el arma. Era más pesada de lo que esperaba. Fría, real. «¿Estás segura de esto?», preguntó Sandra. «Porque una vez que lo hagas, no hay vuelta atrás». Leslie pensó en todo, en el rechazo de Henry en Smith, descubriendo la verdad en ser echada sin tener a dónde ir. «Estoy segura», dijo Leslie. Sandra asintió. «Entonces, escucha con atención», dijo Sandra. «Tienes que hacer que parezca algo al azar, que parezca un robo». Alguien entró. Tú resultaste herida. Él murió. Esa es la única historia que funciona. Y si la policía no me cree, te creerán, dijo Sandra. Solo tienes que venderlo.
Tienes que llorar, tienes que gritar, tienes que hacerte creer a ti misma que realmente pasó. Durante la siguiente hora, Sandra guió a Leslie en cada detalle cómo preparar la escena, cómo hacerse daño para que pareciera real, cómo llamar al 911, qué decir y qué no decir. Les dirás que 2 hombres entraron, dijo Sandra. 2 hombres con máscaras. Buscaban dinero. Te golpearon cuando dijiste que no tenían una caja fuerte. Luego Smith llegó a casa y le dispararon. Después huyeron. Y si piden descripciones, manténlo vago, dijo Sandra. Altos, ropa oscura, máscaras. Estabas asustada. No viste bien sus caras. Leslie asintió memorizando todo. Y hagas lo que hagas, añadió Sandra, no me menciones. A nadie, nunca. Si descubren que yo te di esa arma, las 2 caemos. No lo haré, prometió Leslie. Sandra la miró por un largo momento. Luego tomó el maletín negro y se dirigió a la puerta. Hazlo mañana, dijo Sandra antes de que cambie las cerraduras y antes de que avance el divorcio. Y se fue. Leslie se quedó de pie en la cocina sosteniendo el arma. La miró, sintió su peso, pensó en lo que estaba a punto de hacer. No solo planeaba asustar a Smith, no planeaba amenazarlo, planeaba matarlo. Y tenía menos de 24 horas para hacerlo. 25 de febrero, el segundo día del plazo de 48 horas que Smith le había dado. Smith despertó esa mañana en la casa de su hermano Paul. Apenas había dormido. Cada vez que cerraba los ojos veía los tatuajes, veía los mensajes, veía la prueba de que todo su matrimonio había sido una estafa desde el principio. Paul preparó café y se sentó frente a su hermano en la mesa de la cocina. Smith se veía agotado, destruido, como un hombre que había perdido todo lo que le importaba. ¿Estás bien?, preguntó Paul. Smith negó con la cabeza. No creo que vuelva a estar bien nunca. Lo estarás, dijo Paul. Lleva tiempo, pero saldrás de esta. Smith no estaba tan seguro. Había pasado toda su vida siendo rechazado, ignorado, escuchando que no era suficiente. Y entonces por fin alguien lo había elegido. Alguien había dicho que sí. Alguien se había casado con él. Excepto que nada de eso era real. Ella nunca lo había querido. Solo había querido su dinero. Y cuando no pudo conseguirlo, se había marcado el cuerpo con las iniciales de otro hombre solo para torturarlo. Voy a ir a la casa hoy, dijo Smith. Necesito empezar a empacar sus cosas. Paul se mostró preocupado. ¿Estás seguro de que es buena idea? Tal vez debería ir contigo. No, dijo Smith. Necesito hacer esto solo. Necesito un cierre. A Paul no le gustó, pero no discutió. Solo ten cuidado. La gente hace cosas estúpidas cuando está desesperada. Smith asintió. Está humillada, no es peligrosa. Esa fue la última conversación que Paul Monroe tendría con su hermano. Smith pasó la mañana haciendo llamadas. Llamó a una empresa de mudanzas y programó que fueran al día siguiente. Llamó a un cerrajero y arregló que cambiaran las cerraduras. Llamó a su abogado para confirmar que el divorcio seguía adelante. Todo estaba en marcha. En 48 horas Leslie estaría fuera de su casa. En unos meses el divorcio estaría finalizado y Smith podría empezar a reconstruir su vida sin ella. Al menos ese era el plan. Alrededor del mediodía, Smith condujo hasta su oficina. Tenía papeleo que terminar, contratos que revisar. Intentó concentrarse en el trabajo, pero su mente volvía una y otra vez a Leslie, a los tatuajes, a las mentiras. Su socio notó que algo no estaba bien. ¿Estás bien? Te noto distraído. Solo estoy lidiando con cosas personales, dijo Smith. ¿Puedo ayudar en algo? No, respondió Smith. Solo necesito superar los próximos días. Smith salió de la oficina temprano. No quería estar con gente. No quería explicar lo que estaba pasando. No quería la lástima de nadie. A las 6:47 p.m., Smith se detuvo en una licorería llamada Bottles and Pour. Entró y fue directo a la sección de bourbon. Eligió una botella cara de $87, el tipo de bourbon que solo compraba en ocasiones especiales. El dependiente notó que Smith se veía cansado, derrotado. ¿Grandes planes esta noche?, preguntó. Celebrando la libertad, dijo Smith.
El dependiente sonrió. Pues que lo disfrutes. Smith pagó en efectivo y se fue. Se quedó sentado en su auto unos minutos mirando la botella. Pensó en volver a la casa de Paul. Pensó en llamar a un amigo. Pensó en hacer cualquier cosa menos volver a casa. Pero necesitaba enfrentar a Leslie una última vez. Necesitaba decirle cuándo llegarían los de la mudanza. Necesitaba asegurarse de que entendiera que esto estaba pasando de verdad. A las 7:30 p.m., Smith le envió un mensaje a Leslie: llego a casa a las 8:30. Prepárate para hablar de la logística. Leslie respondió de inmediato. ¿Está bien? Smith no sabía que mientras enviaba ese mensaje, Leslie estaba de pie en la cocina sosteniendo un arma cargada. No sabía que había estado practicando lo que iba a decir cuando él entrara por la puerta. No sabía que Sandra había pasado la última hora al teléfono con ella, asegurándose de que estuviera lista. Smith condujo a casa despacio. Tomó el camino largo. No tenía prisa por llegar. A las 8:32 p.m., Smith Monroe entró en su entrada por última vez. Tomó la botella de bourbon y su maletín del asiento del copiloto. Respiró hondo. Se dijo a sí mismo que podía hacerlo. Podía tener una última conversación con Leslie y luego irse. No tenía idea de que Leslie lo estaba observando desde la ventana, de que había visto las luces de su auto llegar, de que ya había escondido el arma entre los cojines del sofá, al alcance de la mano. Smith entró por el garaje y pasó a la casa. Las luces estaban encendidas en la sala. El televisor sonaba bajo de fondo. Todo parecía normal. Leslie estaba sentada en el sofá. Se veía tranquila, demasiado tranquila. ¿Empezaste a empacar?, preguntó Smith. Necesitamos hablar primero, dijo Leslie. Smith dejó la botella de bourbon sobre la encimera de la cocina. No hay nada de qué hablar. Tienes hasta mañana por la mañana. Los de la mudanza estarán aquí a las 10 horas. Smith, por favor, dijo Leslie. Solo escúchame 5 minutos. Smith se giró para mirarla. Ella estaba sentada en el borde del sofá con las manos juntas sobre el regazo. Su rostro estaba vacío, sin emoción. Está bien, dijo Smith. 5 minutos. Leslie se levantó lentamente. Nunca quise que terminara así. Smith soltó una risa amarga. Tampoco quisiste que empezara así. Querías a Henry. Y te quedaste conmigo. Eso no es justo. Justo alzó la voz Smith. Te tatuaste las iniciales de otro hombre en el cuerpo mientras estabas casada conmigo. Le dijiste que ibas a robarme y volver con él. No me hables de justicia. La mano de Leslie se movió hacia los cojines del sofá. Smith no lo notó. Estaba demasiado concentrado en su rostro, demasiado concentrado en intentar entender cómo alguien podía ser tan cruel. Me usaste, dijo Smith. Eso es todo lo que fue esto, y fui lo suficientemente estúpido como para creer que quizá de verdad te importaba. Los dedos de Leslie se cerraron alrededor de la empuñadura del arma. Nunca quise que terminara así, repitió. Y entonces sacó el arma de entre los cojines y la apuntó directamente al pecho de Smith. Smith se quedó paralizado. Sus ojos se abrieron de par en par. Leslie, ¿qué estás haciendo? Lo siento, dijo Leslie. Pero tiene que ser así. Y entonces disparó. El primer disparo alcanzó a Smith en el pecho. Dio un traspié hacia atrás y llevó la mano a la herida. La sangre empezó a empapar su camisa de inmediato. Miró a Leslie con una expresión de absoluto shock, como si no pudiera creer lo que estaba pasando, como si su mente no pudiera procesar que su propia esposa le estaba disparando. Leslie, alcanzó a decir. Ella volvió a disparar. La segunda bala le dio en el hombro. La tercera en el abdomen. Smith chocó contra la pared. Intentó mantenerse en pie, pero las piernas no le respondieron. Se deslizó hasta el suelo, dejando una mancha de sangre sobre la pintura blanca detrás de él. Por favor, jadeó Smith. Para. Pero Leslie no paró. Caminó hacia él con el arma aún levantada. Le temblaban las manos, pero no bajó el arma. Smith intentó arrastrarse hacia la puerta principal. Pensó que si lograba salir, si conseguía llegar a su coche, quizá podría sobrevivir.
Leslie volvió a disparar. La cuarta bala le dio en la espalda, la quinta en el brazo, la sexta en la pierna. La séptima rozó el costado de su cabeza. Smith cayó cerca de la entrada. Ya no podía moverse. El dolor era insoportable. La pérdida de sangre era demasiado grande. Yacía en el suelo luchando por respirar mirando a la mujer con la que se había casado. ¿Por qué susurró Smith? Leslie no respondió. Simplemente se quedó de pie sobre él y disparó 5 veces más a corta distancia al pecho, al estómago, a las costillas. El cuerpo de Smith se sacudía con cada impacto. Sus ojos permanecieron abiertos fijos en el techo. La sangre se acumulaba a su alrededor extendiéndose por el suelo de madera. Y cuando Smith finalmente dejó de moverse, Leslie disparó 3 veces más. Las 3 balas fueron directamente a su cabeza, a modo de ejecución, asegurándose por completo de que estuviera muerto. 15 disparos en total. 3 habrían sido suficientes para matarlo. Los otros 12 fueron pura rabia, puro odio Leslie, asegurándose de que Smith Monroe nunca volviera a humillarla. Cuando el arma finalmente quedó vacía, Leslie se quedó inmóvil por un momento mirando lo que había hecho. El cuerpo de Smith estaba tendido en el suelo. Sus ojos seguían abiertos. Había sangre por todas partes, en las paredes, en el piso, en la ropa y en las manos de Leslie. Durante unos segundos, Leslie no sintió nada. Ni culpa ni remordimiento, solo vacío. Y entonces llegó el pánico. Miró alrededor de la habitación. Miró el arma en su mano. Miró el cuerpo de Smith. Acababa de asesinar a su marido y ahora tenía que asegurarse de que nadie supiera que había sido ella. Leslie corrió a la cocina. Agarró una lámpara decorativa de una mesa auxiliar y la estrelló contra el suelo. El vidrio se dispersó por todas partes. Tomó la base de la lámpara y la sostuvo con fuerza. Luego la levantó y se golpeó a sí misma en la cara lo suficientemente fuerte como para dejar moretones, pero no tanto como para perder el conocimiento. El dolor explotó en su mejilla. Sus ojos comenzaron a hincharse de inmediato. Se golpeó otra vez en el otro lado del rostro. Luego usó sus uñas para rasguñarse los brazos, arañazos largos y profundos que sacaron sangre hasta que sus brazos quedaron cubiertos de líneas rojas. Rasgó su camisa. Tiró una silla al suelo. Volcó la mesa de centro de una patada. Hizo que la sala pareciera una zona de guerra. Después esperó. Se quedó de pie en la cocina mirando el reloj del microondas. Necesitaba esperar el tiempo suficiente para que la escena pareciera real, para que la sangre se extendiera, para que todo pareciera haber ocurrido tal como ella iba a describirlo. Pasaron 8 minutos. 8 minutos de Leslie de pie en la cocina cubierta con la sangre de su esposo, preparándose para mentirle a la policía. A las 9:10 p.m. Leslie tomó su teléfono y marcó el 911. Respiró hondo y comenzó a gritar: «¡Ayuda! ¡Por favor, ayuden! ¡Le dispararon a mi esposo!». La voz de la operadora sonó calmada y profesional. «Señora, ¿cuál es su emergencia?». «2 hombres entraron», gritó Leslie. «Tenían armas. Me golpearon y le dispararon a mi esposo. Hay muchísima sangre. ¿Los sospechosos siguen en la casa? No huyeron. Salieron por la puerta trasera. Por favor, envíen a alguien, por favor. La ayuda está en camino. Manténgase en la línea. ¿Está usted herida? Me golpearon. La cara. Pero mi esposo no está respirando. Hay sangre por todas partes. No lo mueva. La ayuda llegará en 2 minutos». Leslie siguió gritando, siguió llorando. Estaba actuando el papel de su vida. Pero por un brevísimo momento su llanto se detuvo por completo. Su voz se volvió plana. «¿Cuánto falta para que lleguen?». «Menos de 2 minutos», respondió la operadora. Y entonces Leslie volvió a gritar como si nunca hubiera parado. Más tarde, cuando los expertos analizaron el audio de esa llamada al 911, detectarían ese instante, ese segundo en el que la máscara de Leslie se cayó cuando su voz pasó de histérica a fría y luego volvió a ser histérica. Pero en ese momento la operadora solo escuchó a una mujer aterrorizada cuyo esposo había sido baleado. A las 9:16 p.m. llegaron las primeras patrullas policiales.
Leslie estaba sentada en el porche delantero cubierta de sangre, balanceándose hacia adelante y hacia atrás llorando. Los agentes aseguraron la escena de inmediato. Los paramédicos entraron corriendo para revisar a Smith, pero ya era demasiado tarde. Llevaba al menos 10 minutos muerto. 15 heridas de bala, pérdida masiva de sangre, ninguna posibilidad de sobrevivir. Uno de los paramédicos salió y negó con la cabeza frente a los agentes. Se fue. El detective Raymond Hayes llegó a las 9:24 p.m. Su compañera, la detective Nia Thornton, llegó 3 minutos después. Hayes se acercó a Leslie en el porche. Ella seguía llorando, seguía temblando, seguía cubierta de sangre. «Señora», dijo Hayes con suavidad, «soy el detective Hayes. ¿Puede decirme qué ocurrió?» Leslie lo miró con los ojos muy abiertos, llenos de terror. 2 hombres. Entraron. Tenían máscaras, ropa oscura. Buscaban dinero. ¿Por dónde entraron? Por la puerta principal. La tiraron abajo. Hayes miró la puerta principal. Estaba cerrada, intacta, sin señales de haber sido forzada. Volvió a mirar a Leslie. «La puerta no parece forzada, señora». «No lo sé», dijo Leslie rápidamente. «Tal vez forzaron la cerradura. No sé cómo entraron. Solo los escuché». «¿Qué pasó después de que entraron? Me agarraron. Me preguntaron dónde estaba la caja fuerte. Les dije que no tenemos caja fuerte. Me golpearon». Leslie señaló su rostro. «Luego mi esposo llegó a casa. Le dispararon una y otra vez. Y después salieron corriendo por la parte de atrás». Hayes lo anotó todo. Pero nada en esa historia tenía sentido. No había entrada forzada, no faltaba nada de valor. La víctima había recibido 15 disparos, y la esposa presentaba lesiones que parecían fingidas. La detective Thornton salió de la casa y se acercó a Hayes. Lo apartó a un lado. «Esto no fue un robo», dijo en voz baja. «Lo sé», respondió Hayes. Ambos miraron a Leslie sentada en el porche llorando con la cara entre las manos. «Ella lo mató», dijo Hayes. «Probablemente estuvo de acuerdo Thornton. Ahora solo tenemos que demostrarlo». El detective Hayes regresó con Leslie. Seguía sentada en el porche, seguía llorando, pero ahora Hayes la observaba con atención cómo lloraba, qué hacía con las manos, cualquier señal de actuación. «Señora, necesito que venga a la comisaría con nosotros», dijo Hayes. «Necesitamos una declaración detallada. Necesitamos descripciones de los sospechosos para emitir alertas». Leslie lo miró. «¿Puedo cambiarme de ropa primero? Tengo su sangre por todas partes». Hayes negó con la cabeza. «Su ropa es evidencia. Le daremos algo limpio para ponerse en la comisaría». El rostro de Leslie se tensó por un segundo, como si no le gustara la respuesta, pero luego asintió y se levantó. Un agente la ayudó a subir al asiento trasero de una patrulla. Mientras se alejaban, Hayes se volvió hacia Thornton. «¿Qué sabemos hasta ahora?» Thornton sacó su libreta. «La víctima es Smith Monroe, 43 años, casado desde hace 2 semanas con 15 heridas de bala a corta distancia. Hora de la muerte aproximadamente las 9:00 p.m. 15 disparos», dijo Hayes. «Eso es personal. No es un robo». «De acuerdo», dijo Thornton. «Y no hay entrada forzada. La puerta principal está intacta. No hay ventanas rotas, nada». Hayes entró a la casa. La unidad de la escena del crimen ya estaba tomando fotos y recolectando pruebas. Había sangre por todas partes en el suelo, en las paredes, acumulada alrededor del cuerpo de Smith, cerca de la puerta principal. Hayes se enderezó y recorrió la habitación con la mirada. Una lámpara estaba hecha pedazos en el suelo. Una silla volcada. La mesa de centro desplazada. Parecía que había habido un forcejeo, pero algo no encajaba. Hayes se acercó al sofá. Vio salpicaduras de sangre en los cojines. Vio la hendidura donde alguien había estado sentado. Y entonces vio algo más, un pequeño espacio entre 2 cojines, como si algo hubiera estado oculto allí y luego retirado. Thornton llamó a Hayes. «Ven a ver esto». Thornton se acercó. Hayes señaló el sofá. «¿Qué ves?» Thornton examinó los cojines. Salpicaduras de sangre. Alguien estaba sentado aquí cuando se hicieron los primeros disparos. ¿Y insistió Hayes? Thornton miró más de cerca.
Algo estuvo escondido entre los cojines. Algo que ya no está. El arma, dijo Hayes. La escondió aquí, esperó a que él llegara a casa y luego la sacó y le disparó. Salieron al exterior. Hayes volvió a examinar la puerta principal sin arañazos, sin daños, sin señales de entrada forzada. Rodeó la casa hasta la parte trasera. La puerta trasera también estaba intacta, sin daños, sin señales de que alguien hubiera huido por allí. Su historia no cuadra, dijo Hayes. Asegura que 2 hombres forzaron la puerta principal, pero la puerta está intacta. Dice que salieron corriendo por atrás, pero tampoco hay evidencia de eso. Thornton revisó el jardín. No había huellas en el césped, ni arbustos alterados, ni señales de escape. Regresaron al interior. Hayes habló con el paramédico que había examinado las lesiones de Leslie. ¿Qué puede decirme de sus heridas? El paramédico frunció el ceño. Son superficiales. Tiene moretones en la cara compatibles con golpes, pero el patrón es extraño. ¿Extraño cómo? Demasiado simétrico, dijo el paramédico. Como si se hubiera golpeado sola o alguien la hubiera golpeado de manera muy controlada. Y los arañazos en los brazos. Las marcas de uñas podrían ser de un atacante, pero también podrían ser autoinfligidas. El patrón es muy recto, muy deliberado. Hayes asintió. Todo apuntaba en una sola dirección. Leslie había matado a su esposo y había preparado la escena para que pareciera una invasión domiciliaria. A las 10:23 p.m., Paul Monroe llegó a la casa. Había recibido una llamada de la policía informándole que su hermano estaba muerto. Se veía devastado, destruido, como si su mundo se hubiera derrumbado. Un agente uniformado lo detuvo antes de que se acercara demasiado. «Señor, esta es una escena del crimen. No puede entrar. Es mi hermano», dijo Paul con la voz temblorosa. «Mi hermano está ahí dentro». Hayes se acercó. «Lamento su pérdida, señor Monroe». Paul lo miró con los ojos enrojecidos. «¿Qué pasó?» «Dijeron que fue un robo. Eso es lo que estamos tratando de determinar», dijo Hayes. La esposa de su hermano afirma que 2 hombres entraron y le dispararon. La expresión de Paul cambió de inmediato. ¿Ella dijo eso? Sí. ¿Tiene motivos para dudar de su versión? Paul miró hacia la patrulla donde Leslie estaba sentada. No crea una sola palabra de lo que diga. Hayes sacó su libreta. ¿Por qué? Porque mi hermano le entregó los papeles del divorcio ayer, dijo Paul. Esta mañana ella lo tenía todo que perder. Hayes dejó de escribir y levantó la vista. ¿Papeles de divorcio? Sí, dijo Paul. Descubrió que ella le mentía que lo usaba. La estaba echando de la casa. Estaba a punto de perderlo todo. ¿Su hermano mencionó sentirse amenazado por ella? No respondió Paul. Él dijo que ella estaba humillada, no que fuera peligrosa. Pero yo le dije que las personas desesperadas hacen cosas estúpidas. Hayes cerró su libreta. Gracias, señor Monroe. Nos pondremos en contacto. Mientras Paul se alejaba, Hayes se giró hacia Thornton. Tiene un motivo. Y grande. Thornton asintió. El divorcio significa que lo pierde todo. Pero si él muere antes de que el divorcio se finalice, ella hereda todo. Vamos a hablar con ella, dijo Hayes. Es hora de ver si su historia se sostiene. Subieron al coche y condujeron hasta la comisaría. Leslie ya estaba en una sala de interrogatorios, aún con la ropa manchada de sangre, aún con apariencia de víctima. Pero Hayes sabía más. Llevaba 20 años en ese trabajo. Había visto suficientes escenas manipuladas como para reconocer una cuando la tenía delante. Leslie Pope Monroe había asesinado a su marido y en las siguientes horas, Hayes iba a hacer que lo admitiera. Leslie permaneció sentada en la sala de interrogatorios durante 45 minutos antes de que alguien entrara. Le habían dado una botella de agua y una caja de pañuelos. Se había cambiado la ropa ensangrentada por una sudadera gris y pantalones deportivos proporcionados por la policía. Mantenía la cabeza baja, se secaba los ojos constantemente y seguía interpretando el papel de la esposa traumatizada. A las 11:47 p.m., el detective Hayes y la detective Thornton entraron en la sala. Se sentaron frente a Leslie. Hayes dejó una carpeta sobre la mesa entre ellos. «Señora Monroe», dijo.
Hayes, sé que esta ha sido una noche terrible para usted. Solo necesitamos repasar todo una vez más para poder encontrar a los hombres que hicieron esto. Leslie asintió. Cuénteme su día, dijo Hayes. Desde esta mañana. Leslie respiró hondo. Smith se fue temprano. Se estaba quedando en casa de su hermano. Estábamos teniendo problemas. ¿Qué tipo de problemas? Problemas de matrimonio, dijo Leslie. Quería espacio. ¿Dijo por qué? Leslie dudó. Pensaba que no estaba siendo honesta con él sobre algo. ¿Sobre qué? Sobre un amigo, dijo Leslie en voz baja. Un amigo antiguo. Pensaba que aún estaba en contacto con esa persona. Hayes tomó nota. ¿Lo estabas? Leslie lo admitió. Un poco, pero no era nada serio. Solo mensajes. De acuerdo, dijo Hayes. Entonces Smith estaba en casa de su hermano. ¿Cuándo fue la última vez que lo vio? Esta tarde. Vino a recoger algo de ropa. Dijo que volvería esta noche para hablar de logística. ¿Logística de qué? La voz de Leslie se quebró. ¿De que yo me fuera? ¿Te pidió que te fueras? Leslie asintió. Quería una separación. Me dio 48 horas. Hayes lo anotó. ¿Cómo te hizo sentir eso? Asustada, dijo Leslie. No sabía a dónde iba a ir. No tengo dinero, no tengo familia cerca. Eso debió hacerte sentir enojada también, dijo Thornton. Leslie la miró. No estaba enojada, estaba herida. ¿Herida lo suficiente como para hacer algo desesperado?, preguntó Thornton. Yo no hice nada, respondió Leslie rápidamente. Solo estaba en casa esperando a que volviera. Hayes se inclinó hacia adelante. Cuénteme sobre los hombres que entraron. Las manos de Leslie empezaron a temblar. Estaba en el sofá viendo la televisión alrededor de las 9. Oí que se abría la puerta principal. Pensé que era Smith llegando antes. Y luego. Entraron 2 hombres. Llevaban máscaras ropa oscura. Tenían armas. ¿Qué tipo de máscaras? Pasamontañas, dijo Leslie. Negros. ¿Y qué tipo de armas? Leslie se quedó en silencio un momento. No lo sé. No sé nada de armas. Solo parecían grandes. ¿Qué pasó después? Me agarraron. Uno me preguntó dónde estaba la caja fuerte. Le dije que no teníamos caja fuerte. Me golpeó. Leslie señaló su rostro magullado. ¿Cuál de ellos te golpeó?, preguntó Hayes. No lo sé. El más alto, creo. ¿Qué tan alto? No lo sé. Tal vez 1,80 m. Estaba asustada. No me fijé en los detalles. Hayes asintió. ¿Y después? Seguían preguntando por dinero. Yo seguía diciendo que no teníamos. Luego oí el coche de Smith en la entrada. Ellos también lo oyeron. Uno me dijo que me quedara callada o me dispararía. ¿Qué pasó cuando Smith entró? Leslie volvió a llorar. Entró. Los vio. Preguntó qué estaba pasando y empezaron a dispararle una y otra vez. Yo gritaba. Intenté llegar hasta él, pero uno de ellos me empujó. Y luego salieron corriendo por la puerta de atrás. Se fueron. Hayes se recostó en la silla. ¿Cuánto tiempo pasó entre que le dispararon a Smith y que llamaste al 911? No lo sé. 1 minuto 2. Estaba en shock. Hayes miró a Thornton. Ella sacó un informe y lo deslizó sobre la mesa. Señora Monroe dijo. Thornton, examinamos su casa. No hay entrada forzada en la puerta principal. No hay daños en la puerta trasera. No hay señales de que alguien haya huido por el patio. Leslie parecía confundida. No lo entiendo. Ellos estaban allí. Yo los vi. También revisamos la billetera de su esposo, dijo Hayes. Tenía $340 en efectivo. Sigue allí. No se llevaron nada de la casa. Ni la televisión, ni portátiles, ni joyas, nada. Tal vez se asustaron cuando oyeron las sirenas, dijo Leslie. Le dispararon a su esposo 15 veces, respondió Hayes. Eso no es pánico, eso es rabia. Leslie negó con la cabeza. No sé por qué hicieron eso. Les estoy diciendo lo que pasó. Hayes abrió la carpeta y sacó una foto de la escena del crimen, el cuerpo de Smith, en el suelo sangre por todas partes. 15 disparos, dijo Hayes. 3 en la cabeza. Eso es ejecución. Eso es personal.
Leslie miró la foto y empezó a llorar con más fuerza. Hayes sacó otro documento. Señora Monroe, revisamos los registros de su teléfono. Anoche hizo una llamada de 47 minutos a Sandra Dixon, justo después de que su esposo le entregara los papeles del divorcio. El rostro de Leslie se puso pálido. Es mi amiga. Estaba alterada. ¿De qué hablaron durante 47 minutos? De mi situación de mi matrimonio, cosas normales. ¿Le dio algún consejo? Solo escuchó. Thornton se inclinó hacia adelante. Señora Monroe, ahora mismo estamos obteniendo una orden judicial para el teléfono de Sandra Dixon. Si hay algo en ese teléfono que contradiga lo que nos está diciendo, este es el momento de decirlo. Leslie no respondió. Se quedó mirando la mesa. ¿Sandra le sugirió una salida a su situación?, preguntó Hayes. Leslie negó con la cabeza. Porque esto es lo que creemos que pasó, dijo Hayes. Creemos que llamó a Sandra en pánico. Creemos que ella le dijo que si su esposo moría antes de que el divorcio se finalizara, usted heredaría todo. Creemos que le dio una idea. Y creemos que usted la llevó a cabo. Eso no es verdad, dijo Leslie. Entonces ayúdenos a entender, intervino Thornton, porque nada de su historia tiene sentido. No hay entrada forzada, no falta nada. Sus heridas parecen fingidas y usted tenía un motivo claro. Estaba a punto de perderlo todo. Leslie se puso de pie. Quiero un abogado. Hayes cerró la carpeta. Está en su derecho. El interrogatorio terminó, pero Hayes y Thornton sabían que estaban muy cerca. Solo necesitaban una prueba más, una cosa que destrozara por completo la versión de Leslie. A las 2:34 a.m. la obtuvieron. Un juez firmó la orden para acceder a los registros del teléfono de Sandra Dixon. Y cuando esos registros llegaron, todo encajó. Mensajes de texto entre Sandra y Leslie. Planificación, instrucciones, asesoramiento. Sandra, no me llames después. No me menciones. Haz que parezca algo al azar violento. Tienes que hacer que las heridas en ti parezcan reales. Hayes leyó los mensajes y sonrió. La tenemos. A las 5:12 a.m., un equipo de agentes irrumpió en la casa de Sandra Dixon. Fue arrestada por conspiración para cometer asesinato. Confiscaron su teléfono y la llevaron a la comisaría. Y cuando le mostraron a Sandra las pruebas, cuando le dejaron claro que la confesión de Leslie era inminente, Sandra se derrumbó. Lo admitió todo: la llamada, el arma, el plan, absolutamente todo. A las 6:30 a.m., Hayes volvió a la sala de interrogatorios donde Leslie esperaba junto a su abogado de oficio. Señora Monroe, dijo Hayes, Sandra Dixon está en la sala de al lado. Nos está contando todo sobre el arma que le dio, sobre el plan que hicieron juntas, sobre cómo la entrenó para saber qué decir. El rostro de Leslie se desmoronó. Si coopera ahora, continuó Hayes, el fiscal podría tenerlo en cuenta, pero si sigue mintiendo, se enfrenta a cadena perpetua sin libertad condicional. Leslie miró a su abogado. El abogado asintió. Dígales la verdad. Y finalmente, después de horas de mentiras, Leslie se quebró. Si él moría antes de que el divorcio se finalizara, yo me quedaba con todo. Ella me dio un arma. Me dijo cómo hacer que pareciera un robo. ¿Qué pasó cuando Smith llegó a casa? Leslie lloraba sin control con sollozos que sacudían todo su cuerpo. Yo estaba esperando en el sofá. Tenía el arma escondida. Cuando entró empezamos a discutir. Fue tan cruel. Me estaba echando como si no valiera nada. Y yo saqué el arma y le disparé. ¿Cuántas veces? No lo sé. Seguí disparando hasta que el arma se quedó sin balas. No podía parar. ¿Qué hizo después? Me golpeé a mí misma. Me arañé. Rompí cosas. Hice que pareciera que alguien más lo había hecho. Luego llamé al 911. Hayes grabó cada palabra. Cuando Leslie terminó, apagó la grabadora. Leslie Pope Monroe dijo queda arrestada por el asesinato de Smith Monroe. Mientras Leslie confesaba, Sandra Dixon estaba en otra sala de interrogatorios 3 puertas más allá. Llevaba 1 hora insistiendo en que no tenía nada que ver con la muerte de Smith Monroe. La detective Thornton estaba sentada frente a ella con una pila de documentos entre ambas. Sandra mantenía los brazos cruzados, el rostro inexpresivo, repitiendo que era inocente.
No sé qué les habrá dicho Leslie, dijo Sandra, pero yo no tuve nada que ver con lo que pasó. Thornton abrió una carpeta y sacó mensajes impresos. Estos son de su teléfono. Mensajes entre usted y Leslie de la noche del 23 de febrero. Sandra los miró pero no dijo nada. Thornton leyó uno en voz alta. No me llames después. No me menciones. Levantó la vista. ¿Por qué le diría que no la mencionara si no estaba involucrada? Solo le estaba dando consejos, dijo Sandra. Estaba alterada por el divorcio. ¿Qué tipo de consejos? Consejos de amiga. Consejos de vida. Thornton sacó otro mensaje. Haz que parezca algo al azar. Violento. Lo leyó despacio. Eso no es un consejo de amiga. Eso es instruir a alguien sobre cómo cometer un asesinato. El rostro de Sandra se tensó. Está tergiversando mis palabras. Ah, sí. Thornton sacó más mensajes. Necesitas hacer que las heridas en ti se vean reales. Haz que crean que estás asustada. Dejó los papeles sobre la mesa. Sandra, usted no solo dio consejos. Planeó esto con ella. Yo no planeé nada, dijo Sandra. Leslie tomó sus propias decisiones. Con su ayuda respondió Thornton con un arma que usted le proporcionó. Los ojos de Sandra se abrieron ligeramente. No sé de qué está hablando. Sí lo sabe, dijo Thornton. Leslie ya nos lo contó todo. Dijo que usted le dio un revólver calibre .38. Dijo que lo consiguió a través del novio de su primo. Dijo que lo llevó a su casa en un maletín negro. Sandra guardó silencio durante un largo momento. Luego dijo, quiero un abogado. Pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Leslie ya les había dado todo: la confesión, la cronología, los detalles del arma. La policía fue inmediatamente a buscar al novio del primo de Sandra. Se llamaba Darnell Crawford. Vivía en el lado sur de la ciudad en un complejo de apartamentos deteriorado. Los agentes llamaron a su puerta a las 7:15 a.m. Darnell abrió con pantalones cortos de baloncesto y sin camisa. Parecía medio dormido. Darnell Crawford dijo a un agente. Sí, ¿de qué se trata? Necesitamos hablar con usted sobre un arma. El rostro de Darnell cambió. Intentó cerrar la puerta, pero los agentes la empujaron para abrirla. Encontraron 3 armas de fuego ilegales en su apartamento, todas con los números de serie limados, todas imposibles de rastrear. Darnell fue arrestado por tráfico de armas. A cambio de una reducción de condena, admitió que había vendido un revólver calibre .38 a Sandra Dixon 3 semanas antes. Fue una transacción en efectivo, sin papeles, sin preguntas. Ella dijo que necesitaba protección. Darnell les contó a los investigadores que ella dijo que vivía sola y quería algo para su seguridad. ¿Dijo de qué se estaba protegiendo?, le preguntaron. No respondió él. Y no pregunté. El arma en sí seguía desaparecida. Leslie se había deshecho de ella después del asesinato, pero no recordaba exactamente dónde. Estaba en pánico. Había conducido unas cuantas cuadras y la había arrojado por una alcantarilla pluvial. La policía revisó todas las alcantarillas dentro de un radio de 1 milla alrededor de la casa de los Monroe. Al tercer día de búsqueda la encontraron. Estaba oxidada por haber estado sumergida en agua, pero aún era identificable. Las pruebas balísticas confirmaron que era el arma homicida. El abogado de Sandra intentó argumentar que darle un arma a alguien no era lo mismo que planear un asesinato. Pero los mensajes de texto demostraban lo contrario. Sandra no solo había proporcionado el arma, había instruido a Leslie sobre cómo usarla, cómo preparar la escena y cómo mentirle a la policía. A los ojos de la ley, eso la hacía igual de culpable. Sandra Dixon fue acusada de conspiración para cometer asesinato y posesión ilegal de armas. Su fianza se fijó en $500,000. No pudo pagarla. Pasó 8 meses en la cárcel esperando el juicio. Durante ese tiempo intentó comunicarse con Leslie. Le escribió cartas. Le pidió a su abogado que le transmitiera mensajes. Quería coordinar sus versiones. Quería asegurarse de que ambas dijeran lo mismo. Pero Leslie nunca respondió. Leslie ya había tomado su decisión. Había traicionado a Sandra para intentar salvarse a sí misma. Y ahora Sandra caería con ella.
Darnell Crawford aceptó un acuerdo con la fiscalía 8 años en una prisión federal por tráfico de armas, con posibilidad de libertad condicional tras cumplir 5. Sandra no tuvo la misma suerte. El fiscal quería convertirla en un ejemplo, demostrar que ayudar a alguien a cometer un asesinato era tan grave como apretar el gatillo. El abogado de Sandra intentó negociar, intentó que redujeran los cargos, pero las pruebas eran demasiado contundentes. Los mensajes, la llamada telefónica, el arma. Todo señalaba que Sandra había sido una participante voluntaria en el asesinato de Smith Monroe. Su juicio fue programado para 6 meses después del de Leslie. Pero Sandra sabía que no tenía ninguna posibilidad, no con Leslie testificando en su contra, no con toda esa evidencia. Así que aceptó un acuerdo. 15 años de prisión con posibilidad de libertad condicional después de cumplir el 85% de la condena. No era el desenlace que había imaginado cuando respondió la llamada de Leslie. Aquella noche, cuando sugirió que tal vez el momento importaba cuando le dio un arma a su amiga y le dijo cómo usarla. Sandra Dixon creyó que estaba ayudando, creyó que estaba dando un buen consejo, creyó que estaba resolviendo un problema. En cambio, destruyó su propia vida junto con la de todos los demás. 3 días después del arresto de Leslie, la historia completa empezó a salir a la luz. Los detectives comenzaron a reconstruir el panorama general. La historia entre Leslie y Henry Brandon, la manipulación, los tatuajes, todo. El detective Hayes localizó a Henry Brandon y le pidió que acudiera para una entrevista. Henry se mostró reticente. No quería tener nada que ver con ese caso. Había seguido con su vida, se había casado y había dejado a Leslie en el pasado donde pertenecía. Pero la policía necesitaba su declaración. Necesitaban entender la relación. Necesitaban establecer el motivo. Henry se presentó en la comisaría vistiendo el uniforme de su empresa de construcción. Se veía cansado e incómodo, como si preferiría estar en cualquier otro lugar. Hayes lo condujo a una sala de entrevistas y se sentó frente a él. «Gracias por venir, señor Brandon». Henry asintió. «¿Podemos hacerlo rápido?» «No quiero que mi esposa se entere de esto». «Haré lo posible», dijo Hayes. «¿Cuánto tiempo estuvo en una relación con Leslie Pope?» 7 años, respondió Henry. «Más o menos». «¿Y cómo describiría esa relación?» Henry pensó un momento. Complicada. Ella estaba obsesionada con casarse. Yo no estaba listo. Me fue infiel varias veces para conseguir dinero. Yo seguía perdonándola. Al final me di cuenta de que no iba a cambiar. ¿Cuándo terminó la relación? Hace aproximadamente 1 año, dijo Henry. Empezó a salir con un tipo rico para ponerme celoso. La confronté. Lo admitió. Y yo terminé todo. ¿Cómo reaccionó? No lo manejó bien, dijo Henry. Seguía escribiéndome, llamándome, apareciendo en lugares donde sabía que yo estaría. Tuve que bloquearla de todo. Hayes sacó una foto. Era una captura de pantalla del teléfono de Leslie. El tatuaje en su pecho, un corazón con las iniciales HB. ¿Reconoce esto?, preguntó Hayes. El rostro de Henry palideció. Sí. Ella me envió esa foto mientras se lo estaba haciendo. ¿Cuándo? Hace unas semanas, tal vez 1 mes. Me estaba haciendo una videollamada desde el estudio de tatuajes. Le dije que parara, que necesitaba ayuda. Ella decía que lo hacía para demostrar que me amaba. ¿Usted le pidió que se hiciera esos tatuajes? No, dijo Henry con firmeza. Le dije que no. Le dije que estaba casado y que necesitaba seguir adelante. No me escuchó. Hayes le mostró otra imagen. Mensajes entre Leslie y Henry, textos largos y desesperados de ella, respuestas cortas y frías de él. ¿Seguía contactándolo incluso después de que usted la bloqueó?, preguntó Hayes. Encontraba la forma, dijo Henry. Cuentas falsas, cuentas de amigos. No me dejaba en paz. Sabía que ella se había casado. Lo vi en redes sociales, dijo Henry. Pensé que tal vez por fin había seguido adelante. No me di cuenta de que solo estaba usando a ese hombre. Hayes cerró la carpeta. Señor Brandon, Leslie mató a su esposo porque él descubrió esos tatuajes. Descubrió que eran sus iniciales. Él solicitó el divorcio y ella decidió matarlo antes que perder su dinero.
Henry se cubrió el rostro con las manos. Esto es una locura. Yo nunca quise nada de esto. Lo sé, dijo Hayes. Pero necesitamos que testifique. Necesitamos que explique la relación. El jurado tiene que entender por qué ella hizo lo que hizo. Henry levantó la vista. Mi nombre será público. Probablemente, respondió Hayes. Es un juicio por asesinato. Todo sale a la luz. Henry se levantó. Necesito hablar con mi esposa. Necesito decírselo antes de que lo escuche por otra persona. Hayes asintió. Es una buena idea. Henry salió de la comisaría. 2 semanas después solicitó el divorcio de su esposa. La atención mediática era demasiado. Ella no pudo soportar estar vinculada a este caso. No pudo soportar que la gente hiciera preguntas sobre el pasado de Henry. Henry perdió su matrimonio por culpa de Leslie, igual que Smith perdió la vida. Mientras tanto, los investigadores también localizaron a Yacel Hartman, la tatuadora que había hecho los tatuajes de Leslie. Yacel aceptó una entrevista y les contó todo cómo Leslie había sido muy específica con el diseño, cómo había hecho una videollamada durante la sesión, cómo la persona al otro lado del teléfono le había dicho que parara, y ella lo había ignorado. He hecho miles de tatuajes, dijo Yacel, pero esa sesión me hizo sentir incómoda. Ella estaba llorando rogándole a la persona del teléfono que volviera con ella. Fue muy extraño. ¿Le preguntó al respecto?, preguntó Hayes. Le pregunté si estaba bien, dijo Yacel. Dijo que sí, pero claramente no lo estaba. La declaración de Yacel se añadió al expediente del caso. Otra prueba de la obsesión de Leslie con Henry. Otra prueba de su estado mental. Los medios se apoderaron de la historia de los tatuajes y la explotaron. Los titulares inundaron el país. Mujer se tatúa las iniciales de su ex y asesina a su nuevo esposo. Tatuajes secretos de esposa conducen a un divorcio mortal. HB no significaba latido. El caso del asesinato tatuado. La foto policial de Leslie fue publicada. En la imagen, el tatuaje de su pecho era claramente visible, un corazón con las letras HB, expuesto para que todos lo vieran. La imagen se volvió viral. La gente la compartía, comentaba, hacía memes. Leslie se convirtió en un símbolo de una obsesión llevada al extremo. Psicólogos opinaron. Podcasts de True Crime cubrieron el caso. Todo el mundo tenía una opinión sobre qué tipo de persona se tatúa las iniciales de un ex mientras está casada con otra persona. La doctora Vivian Castellano, psicóloga forense, fue llamada para evaluar a Leslie antes del juicio. Pasó 3 horas entrevistándola, revisando su historial y analizando su conducta. Su diagnóstico oficial fue trastorno límite de la personalidad, con patrones de apego obsesivo y tendencias narcisistas. Leslie tiene una incapacidad para aceptar el rechazo, escribió la doctora Castellano en su informe. Cuando la realidad no coincide con sus expectativas, experimenta una ira narcisista. Los tatuajes fueron una manifestación física de su incapacidad para soltar. Y cuando su matrimonio amenazó su seguridad financiera, eligió la violencia en lugar de la aceptación. El informe fue devastador. Presentaba a Leslie como alguien que siempre acabaría aquí, como una persona cuya obsesión y desesperación hacían que la violencia fuera inevitable. Henry Brandon siguió el caso desde la distancia. Rechazó todas las solicitudes de entrevista. Cambió su número de teléfono. Eliminó sus redes sociales. No quería tener nada que ver con ello. Pero no pudo escapar de la culpa la sensación de que tal vez si hubiera sido más claro con Leslie antes, si la hubiera cortado por completo años atrás, quizá Smith Monroe seguiría con vida. Esa culpa acompañaría a Henry por el resto de su vida. 8 meses después del asesinato de Smith Monroe, comenzó el juicio de Leslie Pope Monroe. El juzgado estaba abarrotado. Equipos de prensa se alineaban en la calle. Cada asiento de la sala estaba ocupado. Todos querían ver a la mujer que se había tatuado las iniciales de su ex, y luego había asesinado a su esposo. La acusación estuvo a cargo del fiscal del distrito Clifton Ree, de 52 años, experimentado y despiadado en la sala. Llevaba 25 años procesando casos de asesinato, y sabía cómo manejar a un jurado. La abogada defensora de Leslie era Jolene McBride,
una defensora pública que parecía agotada incluso antes de que comenzara el juicio. Sabía que era un caso imposible de ganar. Su clienta había confesado y las pruebas eran abrumadoras, pero aún así, tenía que intentarlo. La selección del jurado tomó 2 días. La defensa buscaba personas que pudieran simpatizar con una mujer en una situación desesperada. La fiscalía quería personas que creyeran en la responsabilidad individual. Al final se eligieron 12 jurados, 7 mujeres y 5 hombres de distintas edades y antecedentes. El primer día del juicio, Clifton Rhee se levantó para dar su alegato inicial. Caminó lentamente frente al jurado mirando a cada uno a los ojos. Leslie Pope Monroe no se casó por amor, dijo. Se casó por dinero. Y cuando ese dinero estaba a punto de desaparecer, decidió quitar otra cosa en su lugar, la vida de su esposo. Caminó hasta una pantalla grande y mostró una foto de Smith Monroe, sonriendo vivo feliz. Este es Smith Monroe, dijo Rhee. 43 años, empresario exitoso, un hombre que pasó la mayor parte de su vida solo preguntándose si alguna vez encontraría a alguien con quien compartirla. Y entonces conoció a Leslie Pope. Ella le sonrió. Ella se reía de sus chistes. Lo hacía sentir importante, así que él se casó con ella. Rhee proyectó otra fotografía, la escena del crimen. El cuerpo de Smith en el suelo, sangre por todas partes. 14 días después estaba muerto, abatido por 15 disparos por la mujer que él creía que lo amaba. El jurado se quedó mirando la imagen. Algunos parecían incómodos, otros enfadados. Rhee continuó. La evidencia en este caso es abrumadora. Leslie confesó haber matado a su esposo. Admitió haber escenificado la escena del crimen. Admitió haber mentido a la policía. Admitió que lo hizo porque él se estaba divorciando de ella, y ella lo perdería todo. Este no es un caso complicado. Esto es asesinato. Premeditado, planificado y ejecutado. Rhee se sentó. Jolene McBride se levantó para dar su alegato inicial. Parecía cansada, derrotada, pero lo intentó. Mi clienta cometió un error terrible. Estaba desesperada. Tenía miedo. Estaba a punto de perder su hogar y ser expulsada sin nada. Entró en pánico. Tomó la peor decisión de su vida. Pero esto no fue un asesinato frío y calculado. Fue una mujer en crisis que no vio otra salida. El jurado no parecía convencido. El caso de la fiscalía duró 3 semanas. Llamaron a testigo tras testigo cada uno, reforzando la acusación contra Leslie. Paul Monroe testificó primero. Habló de su hermano, de las advertencias que le había dado, de la llamada telefónica la noche en que Smith descubrió los tatuajes. Mi hermano me llamó llorando, dijo Paul. Me dijo que ella se había tatuado las iniciales de otro hombre en el cuerpo. Estaba destrozado. Dijo que nunca se había sentido tan humillado en su vida. Rhee preguntó. Su hermano se sentía amenazado por Leslie. No respondió Paul. Pensaba que solo estaba humillada. No creía que fuera peligrosa. Ninguno de nosotros lo creía. ¿Desearía haber hecho algo diferente? La voz de Paul se quebró. Dijo que se hacía esa pregunta todos los días. Luego testificó el detective Hayes. Guió al jurado por toda la investigación, la llamada al 911, la escena del crimen, la ausencia de entrada forzada, las lesiones escenificadas. Reprodujo el audio de la llamada al 911 de Leslie. El jurado escuchó sus gritos sobre 2 hombres que habían entrado, sobre cómo habían disparado a su esposo. Y luego Hayes reprodujo el momento en que su voz se volvió plana. ¿Cuánto falta para que lleguen? El jurado lo oyó claramente, esa pregunta fría y sin emoción en medio de su supuesto pánico. Eso no es miedo, dijo Hayes. Eso es alguien comprobando que su plan está funcionando. Especialistas forenses declararon sobre las salpicaduras de sangre, las trayectorias de las balas, y el hecho de que 15 disparos indicaban rabia, no pánico. 3 balas habrían sido suficientes para matarlo, explicó el especialista. Las otras 12 fueron innecesarias. Esto fue alguien asegurándose de que estuviera muerto. Sandra Dixon fue llamada a testificar. Había aceptado un acuerdo, 15 años de prisión, a cambio de declarar contra Leslie. Sandra se sentó en el estrado con aspecto miserable y evitó mirar a Leslie.
Rhee le preguntó por la llamada telefónica de la noche del 23 de febrero. ¿De qué hablaron Leslie? Y usted preguntó. Me dijo que Smith se estaba divorciando de ella, respondió Sandra. Dijo que el acuerdo prenupcial significaba que no recibiría nada. Me preguntó qué debía hacer. ¿Y qué le dijo usted? Sandra dudó. Le pregunté cuánto recibiría si él moría antes de que el divorcio se finalizara. ¿Por qué preguntó eso? No lo sé, dijo Sandra. Solo estaba pensando en voz alta. No pensé que realmente lo haría. Pero usted le dio un arma. Sandra asintió. Sí. ¿Por qué? Porque me la pidió y yo tenía acceso a una. Le dijo cómo escenificar la escena del crimen. La voz de Sandra fue apenas un susurro. Sí. La instruyó sobre qué decirle a la policía. ¿Sí? Rhee dejó que eso pesara en la sala durante un momento, y luego preguntó. ¿Se arrepiente de lo que hizo? Sandra rompió a llorar. Todos los días. Lo siento muchísimo. Nunca pensé que realmente lo mataría. La defensa intentó desacreditar a Sandra en el contrainterrogatorio tratando de presentarla como la mente maestra, pero no funcionó. El jurado ya había escuchado la confesión de Leslie. Sabían quién había apretado el gatillo. Henry Brandon fue el último testigo de la fiscalía. Entró a la sala con aspecto de querer estar en cualquier otro lugar. Se negó a mirar a Leslie. Rhee le preguntó sobre su relación sobre las infidelidades sobre los tatuajes. ¿Le pidió usted que se hiciera esos tatuajes?, preguntó. No respondió Henry con firmeza. Le dije que no lo hiciera. Le dije que yo estaba casado y que necesitaba seguir adelante. ¿Siguió adelante? ¿No? Siguió contactándome, enviándome mensajes diciendo que me amaba y que quería volver conmigo. Usted quería volver con ella. No, dijo Henry. Yo había seguido con mi vida. Estaba casado. No quería saber nada de ella. Rhee mostró al jurado los mensajes, las fotos de los tatuajes, las confesiones desesperadas de amor. El jurado se mostró disgustado. Esto no era una mujer que hubiera cometido un simple error. Era una mujer obsesionada, rechazada, y que luego recurrió a la violencia. Cuando la fiscalía terminó, Jolene McBride tenía muy poco con qué trabajar. Llamó a una psicóloga que testificó que Leslie padecía trastorno límite de la personalidad, que tenía problemas de abandono y que tomaba decisiones impulsivas bajo estrés, pero eso no cambiaba los hechos. Leslie había planeado todo, había conseguido un arma, había esperado a que Smith volviera a casa, y le había disparado 15 veces. Y entonces, Jolene cometió un error, puso a Leslie en el estrado. Había aconsejado a Leslie que no testificara, pero Leslie insistió. Creía que podía convencer al jurado. Creía que si se explicaba ellos la entenderían. Estaba equivocada. Leslie caminó hasta el estrado de los testigos con un vestido gris sencillo, sin maquillaje, sin joyas. Había perdido peso en la cárcel. Se veía pequeña, frágil, como alguien que no podría haber matado a nadie. Jolene comenzó con preguntas suaves, le preguntó a Leslie sobre su infancia, sobre su relación con Henry, sobre lo asustada que estaba cuando Smith presentó la demanda de divorcio. No sabía qué hacer, dijo Leslie. No tenía a dónde ir. No tenía dinero ni trabajo. Me sentía atrapada. ¿Planeó matar a su esposo?, preguntó Jolene. No respondió Leslie. Solo tenía miedo. Cuando Sandra me dio el arma pensé que solo la usaría para protegerme si lo necesitaba. No planeé usarla contra Smith. ¿Qué ocurrió la noche del 25 de febrero, Smith? Llegó a casa enfadado. Leslie dijo que él le gritaba, que le decía que no valía nada, que había arruinado su vida. Me sentí tan pequeña, tan inútil. Y entonces vi el arma en el sofá y entré en pánico. ¿Qué quiere decir con que entró en pánico? Agarré el arma y le disparé, dijo Leslie. No quise dispararle tantas veces. Simplemente no pude parar. Estaba tan asustada, tan enfadada. Todo pasó muy rápido. Jolene asintió. No hubo más preguntas. Era una defensa débil, pero era todo lo que tenía. Entonces Clifton Rhee se levantó para el contrainterrogatorio y la destruyó. «Señora Monroe», dijo, «Rhee, usted declaró que no planeó matar a su esposo.
¿Es correcto? Sí, respondió Leslie. Pero obtuvo un arma de Sandra Dixon el día anterior al asesinato, ¿correcto? Sí. Y Sandra le dijo cómo escenificar una escena del crimen, ¿correcto? Lo mencionó, pero... ¿Sí o no, señora Monroe? Sandra Dixon le dijo cómo escenificar una escena del crimen. Sí, admitió Leslie. Y practicó hacerse lesiones antes de que su esposo regresara a casa. Yo solo quería estar preparada por si pasaba algo. ¿Preparada para qué usted dijo que no planeaba matarlo? Leslie no respondió. Rhee sacó fotos de los tatuajes. Señora Monroe, mientras estaba casada con Smith Monroe, usted se hizo 2 tatuajes, uno en el pecho y otro cerca del área pública. ¿Es correcto? Sí, dijo Leslie en voz baja. Y esos tatuajes tienen las iniciales HB. ¿Correcto? Sí. ¿Qué significan las iniciales HB? Leslie dudó. Latido del corazón. Eso fue lo que le dijo a su esposo. Pero eso no es verdad, ¿cierto? Leslie bajó la mirada. No. ¿Qué significan realmente las iniciales HB? Henry Brandon, susurró Leslie. Su exnovio. El hombre con el que salió durante 7 años. El hombre del que seguía enamorada mientras estaba casada con Smith Monroe. No lo estaba. Usted le envió a Henry Brandon fotos de esos tatuajes mientras se los estaba haciendo. ¿Correcto? Sí. Le dijo que siempre sería suya incluso cuando estuviera en la cama de Smith. ¿Correcto? Leslie empezó a llorar. Estaba confundida. No sabía lo que quería. Usted sabía exactamente lo que quería, dijo Rhee. Quería a Henry Brandon. Y cuando no pudo tenerlo se casó con Smith Monroe por su dinero, ¿correcto? No, eso no. Usted le dijo a Henry en un mensaje de texto que solo estaba con Smith hasta poder divorciarse y quitarle su dinero. Tenemos ese mensaje. ¿Niega haberlo enviado? Leslie negó con la cabeza. No, pero no lo decía en serio. Entonces, ¿cómo lo decía? Solo estaba desahogándome. ¿Usted estaba planeando? Dijo Rhee, planeando usar a Smith Monroe, planeando robarle. Y cuando él lo descubrió y presentó el divorcio, usted decidió matarlo en lugar de perder su dinero. Eso no fue lo que pasó, dijo Leslie. Entonces, ¿qué pasó? Explíquele a este jurado cómo le disparó a su esposo 15 veces en un ataque de pánico. No lo sé. Simplemente seguí apretando el gatillo. Se golpeó la cara antes o después de matarlo. Después, se arañó los brazos. Sí. Rompió la lámpara para que pareciera que hubo un forcejeo. Sí. Inventó una historia sobre 2 hombres que entraron a la casa. ¿Sí? Entonces, después de matar a su esposo, tuvo la claridad suficiente para escenificar toda una escena del crimen, hacerse lesiones y mentirle a la policía. ¿Pero quiere que este jurado crea que estaba en pánico? Leslie no respondió. Solo lloró. Señora Monroe dijo, Rhee, usted mató a Smith Monroe porque se estaba divorciando de usted. Porque el acuerdo prenupcial significaba que no recibiría nada. Porque prefería ser viuda antes que exesposa. ¿No es esa la verdad? No quería matarlo, sollozó Leslie. Simplemente no veía otra salida. Eso no es lo que le pregunté. ¿Lo mató para poder heredar su dinero? Leslie miró al jurado. Luego miró a Rhee. Sí, susurró. La sala del tribunal quedó en silencio. Rhee se sentó. No hubo más preguntas. El daño estaba hecho. Leslie acababa de admitir exactamente lo que la fiscalía había sostenido desde el principio. Había matado a Smith Monroe por dinero. Jolene intentó reparar el daño en el interrogatorio posterior, pero fue inútil. El jurado ya había escuchado todo lo que necesitaba oír. Los alegatos finales duraron 2 días. Rhee insistió una y otra vez en las pruebas, la confesión, los tatuajes, la planificación, las 15 balas. Leslie Pope Monroe es exactamente lo que dijimos que era, le dijo al jurado. Una mujer que se casó por dinero fue descubierta y decidió que el asesinato era más fácil que el divorcio. Merece pasar el resto de su vida en prisión. Jolene lo intentó una última vez. Mi clienta tomó una decisión terrible, pero no es un monstruo. Es una mujer que entró en pánico,
una mujer que tomó la peor decisión de su vida. Merece castigo, pero no cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El jurado no quedó convencido. Deliberaron durante 4 horas. Cuando regresaron, el veredicto fue unánime: culpable de asesinato en primer grado. Leslie se desplomó en su silla. Su abogada intentó consolarla, pero no había nada que decir. 2 semanas después, el juez la condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Leslie Pope Monroe no volvería a ser libre jamás. Leslie fue trasladada a una prisión estatal para mujeres 3 días después de la sentencia. Es una instalación de máxima seguridad a 2 horas de la ciudad, muros grises, alambre de púas, torres de vigilancia. El tipo de lugar donde la gente desaparece y el mundo se olvida de ellos. Su primera semana fue brutal. Las demás reclusas sabían quién era. Habían visto su foto policial en las noticias. Habían oído hablar de los tatuajes. Habían oído que mató a su esposo por dinero. En prisión existe una jerarquía. Las mujeres que matan a maridos abusivos reciben cierta simpatía. Pero Leslie no mató a un abusador. Mató a un hombre que había sido bueno con ella. Las otras internas se lo dejaron claro. No la atacaron físicamente, pero la hicieron invisible. Hablaban de ella como si no estuviera allí. Se aseguraron de que supiera que no era bienvenida. Una mujer se lo dijo directamente: «Estás enferma. Mataste a un buen hombre sin motivo». Leslie pasó la mayor parte del tiempo sola. Tuvo compañera de celda el primer mes, pero la mujer pidió el traslado. Después de eso, Leslie obtuvo una celda sola no como privilegio, sino porque nadie quería compartir con ella. La amistad entre ellas estaba muerta. Ambas se culpaban mutuamente por lo ocurrido. Sandra decía a otras reclusas que Leslie había tergiversado sus palabras, que nunca le dijo que matara a Smith, que Leslie era una manipuladora que destruía a todos a su alrededor. Leslie decía que Sandra fue quien le dio la idea, que Sandra la había instruido, que Sandra era una bruja que la engañó, haciéndole creer que el asesinato era la única opción. Ninguna asumió toda la responsabilidad. Ambas se veían como víctimas de la otra. Leslie solicitó la eliminación de los tatuajes en varias ocasiones. Los tatuajes la atormentaban. Cada vez que miraba su pecho veía HB. Cada vez que se duchaba veía el otro. Pero la prisión no cubre procedimientos cosméticos. Sus solicitudes fueron rechazadas. Tendría que vivir con esos tatuajes para siempre. Psicólogos penitenciarios la evaluaban con regularidad. Sus informes siempre decían lo mismo: la interna no muestra remordimiento genuino. Culpa a circunstancias externas. Se percibe como víctima, no hay progreso hacia la rehabilitación. 3 años después de su condena, Leslie intentó apelar. Su abogada argumentó que la confesión había sido coaccionada. La apelación fue denegada. No había fundamentos para anular el veredicto. A los 5 años, Leslie dejó de luchar, dejó de escribir cartas, dejó de solicitar cualquier cosa. Cumplía la rutina, comía, trabajaba en la lavandería, volvía a su celda, dormía, repetía. Otras internas decían que se había convertido en un fantasma, simplemente existiendo sin esperar nada. Los tatuajes permanecían recordatorios permanentes del hombre que no la quiso, y del hombre al que mató por eso. 6 meses después de la sentencia de Leslie, Henry Brandon hizo algo inesperado. Concedió una entrevista, solo una, a una cadena local. Había rechazado todas las solicitudes anteriores, pero quería decir algo. Quería que la gente escuchara su versión. La entrevista se realizó en un lugar no revelado. Henry se sentó en una sala sencilla, sin ventanas visibles, ni rasgos identificables. Parecía cansado, mayor de sus 36 años, como si el peso de todo lo hubiera envejecido. El reportero le preguntó por su relación con Leslie. Henry respiró hondo antes de responder. Leslie estaba obsesionada con el matrimonio. No conmigo, con la idea de estar casada. Yo la amaba, pero sabía que no estaba lista. Seguía engañándome para conseguir dinero para cosas que yo no podía pagar. ¿Cómo te casas con alguien así?, continuó. Tengo la suerte de tener un hermano gemelo. Hablamos de todo. Cuando le conté sobre Leslie, me dijo que tenía que irme.
Dijo que me destruiría si me quedaba. Debí escucharlo antes. El reportero le preguntó si sentía alguna responsabilidad por lo ocurrido. Henry negó con la cabeza. Yo no le dije que se casara con Smith. Yo no le dije que lo matara. Esas fueron sus decisiones. Pero sí rezo para que se arrepienta. Rezo para que Dios la perdone porque lo que hizo fue malvado. Cuando le preguntaron cómo se sentía al saber que Leslie se había tatuado sus iniciales mientras estaba casada con otra persona, la expresión de Henry se endureció. Eso es enfermizo. Le dije que parara. Le dije que yo estaba casado. Le dije que me dejara en paz. No quiso escuchar. Solo agradezco no haberme casado con ella. Podría haber sido yo. El reportero insistió. Piensa en Smith, Monroe. Henry asintió lentamente. Todos los días. Ese hombre no merecía lo que le pasó. Solo buscaba amor. Y ella lo mató por eso. Pienso en su familia, en lo que perdieron. Y agradezco haber escapado antes de que destruyera mi vida también. La entrevista se emitió un martes por la noche. En cuestión de horas se volvió viral. Las redes sociales estallaron con reacciones. Algunos simpatizaron con Henry. Entendieron por qué nunca le propuso matrimonio. Consideraron preocupante el comportamiento de Leslie y apoyaron su decisión de alejarse. Pero otros lo culparon. Lo acusaron de desperdiciar 7 años de la vida de Leslie. Dijeron que sabía que no iba a casarse con ella, pero aún así la mantuvo a su lado. Afirmaron que él era parte de la razón por la que Leslie hizo lo que hizo. Algunos incluso dijeron que él también debería estar en prisión. Los comentarios inundaron las redes. ¿Por qué salir con alguien 7 años si no te vas a casar? Jugó con sus emociones. Otro decía, sabía que ella estaba desesperada y se aprovechó. No es inocente en esto. Un comentario especialmente duro decía, Henry Brandon es la razón por la que Smith Monroe está muerto. Debería rendir cuentas. Henry vio la reacción negativa. Eliminó las cuentas de redes sociales que aún tenía. Dejó de responder a cualquier solicitud. Desapareció por completo. Sus amigos dijeron que la reacción pública lo destruyó. Intentó explicar su versión y la gente la usó en su contra. Paul Monroe defendió públicamente a Henry. Henry Brandon no mató a mi hermano. Leslie lo hizo. Culpar a Henry es ridículo. Tenía todo el derecho de terminar una relación que no funcionaba. Nadie está obligado a casarse con alguien solo porque hayan salido durante mucho tiempo. Pero el daño ya estaba hecho. El nombre de Henry quedaría ligado para siempre a este caso no como perpetrador, sino como el hombre cuyo rechazo supuestamente desencadenó todo. No era justo, pero era la realidad. Antes de irte, pulsa ahora mismo el botón de suscribirte. Activa las notificaciones. Tenemos más casos en camino, historias de traiciones familiares, de asesinatos, que nadie vio venir de personas que parecían normales, hasta que dejaron de serlo. Deja un comentario y dinos qué opinas. ¿Crees que Sandra merecía 15 años? ¿Fue Henry parcialmente responsable? Leemos todos los comentarios. Comparte este video. Alguien necesita escuchar esta historia. Alguien necesita entender las señales de advertencia. Si tienes un caso que quieres que cubramos, dínoslo en los comentarios. Si es lo suficientemente retorcido, lo investigaremos. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo.